buenas tardes. Estamos en las instalaciones de la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana con el vicepresidente Alejandro Ruiz Robles. Alejandro, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy contento de que estén aquí. Gracias, Samantha. Y pues qué bueno que tenemos esta oportunidad de platicar un poquito más de lo que es México, Perú y todo lo que es el entorno comercial. Excelente. Cuéntanos, por favor, primeramente, ¿cuál es la principal misión y función de la Cámara? Mira, hablar de México, Perú y hablar de fronteras a veces es un tanto ridículo porque entre nuestros países es prácticamente lo mismo. Tenemos una gran identidad, no solo el idioma, las culturas, la creencia, venimos de pueblos indígenas, entonces de alguna manera tenemos un crecimiento paralelo. Ahora bien, la principal actividad que nosotros tratamos de hacer es hermanar los pueblos a través de la promoción, difusión, realización de actividades comerciales entre nuestros países y obviamente participar también en cuanto a la legislación y las medidas que se tomen para promover el comercio entre nuestros países. Excelente. Y bien, en cuanto a las inversiones mexicanas que se quieran desarrollar en Perú, ¿cómo las garantizan? ¿Cómo garantizan su seguridad? Mira, te voy a decir algo. Afortunadamente vivimos en estados de derecho y tenemos no solo la posibilidad de tener un mercado jurídico, o mejor dicho, un marco jurídico importante en nuestros países, sino que también tenemos acuerdos comerciales como el que México suscribió con Perú o Perú suscribió con México en el 2011 y después más adelante cuando se creó la Alianza del Pacífico, donde tenemos varios sectores ahí que participan. O sea, tenemos marcos jurídicos fuertes que fomentan y promueven lo que es la creación y consolidación de empresas en nuestros países, ya sean peruanos en México o México en Perú. Esa es la primera. Y otra de las cosas que también estamos haciendo, más que garantizar, es que nosotros apoyamos a los exportadores o a los importadores para que no solo creen las empresas, sino le den seguimiento a sus necesidades. A veces es distinto crear una empresa que únicamente buscar conexiones o lazos comerciales. En ese sentido tratamos de apoyarlos siempre de la mejor manera y sobre todo ajustándonos a sus distintos presupuestos, ideas de negocios y lo mejor, tratar de alientarlos todo el tiempo para que desarrollen realmente sus negocios. Es muy importante llevarlos de la mano, ¿no? Desde luego, porque mira, si los llevas de la mano es más fácil. No hablemos tanto de las transnacionales, porque ellos ya tienen o cuentan con un órgano perfectamente conocido o definido para hacer este tipo de alianzas y este tipo de estrategias. Piensa en lo que es las pequeñas, las medianas empresas y quizá algunas grandes. Es importante que vayan con nosotros como órgano intermedio y de alguna manera facilitemos esa vinculación. Y obviamente también nosotros tendremos nuestros pares en Perú que platicamos y vemos todo lo que requieran, tanto de México como peruanos. Y obviamente, si hablamos de la Alianza del Pacífico, hablaremos también de Colombia y Chile, que estamos nosotros metidos en este esquema de negocios sumamente interesante. Excelente. Ahora, siguiendo con esta línea, ¿qué proyectos en esta gestión se están implementando en beneficio de las empresas mexicanas que quieran incursionar? Mira, nosotros tenemos más o menos 10 años. Y digo más o menos porque con la pandemia ya como de alguna manera detuvimos todo nuestro crecimiento. Nosotros nos constituimos hace 10 años, pero si lo quieres ver así, a través de las actividades distintas que hemos hecho año con año, como que siempre estamos reinventándonos. Al principio fue organizar a los peruanos en México y obviamente a las empresas mexicanas que participaban en Perú, tratamos de agruparlos. Posteriormente desarrollamos las misiones comerciales. Posteriormente también tratamos de vincular a las empresas con los legisladores, los diputados y tratar de crear un esquema normativo que favoreciera en los gobiernos y entre los particulares. Hasta llegar ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de hacer misiones comerciales virtuales, en el sentido de que podamos tener sobre determinado sector pláticas, México, Perú, tratemos de ver a los profesionales, a los especialistas, a la gente que quiere invertir. Entonces, tratamos de todo el tiempo estarnos reinventando en ese sentido. Y a través de la tecnología, pues bueno, es plausible. Otra de las cosas que tratamos de hacer, y digo tratamos, es asesorarlos oportunamente en lo que requieran. Hay veces que solo es una información básica, hasta llegar a tener una información más específica. Depende mucho de las necesidades de la persona y sobre todo de la visión y misión que ellos tengan en sus respectivas empresas.
Pero la gran ventaja de que los que participamos en la Cámara es que somos personas que conocen el medio empresarial mexicano, peruano, y entonces a través de los distintos sectores que representamos, servicios, industrial, maderero, etcétera, orientamos con nuestra experiencia a estas personas. Y lo mismo para los que quieren venir, ¿no? Siempre les informaremos al grado que podamos y sobre todo con las máximas seguridades. Tú hablabas de garantizar. Es muy difícil garantizar un negocio, lo sabes. Claro. Lo que sí podemos hacer es crear una conciencia y sobre todo dar elementos para la toma de decisiones que disminuyan los riesgos al tomar acciones de incorporación o de inserción a un mercado. Es muy importante esa estrategia de prevención de riesgos. ¿Y cuáles han sido las acciones concretas que han permitido consolidar el intercambio comercial entre nuestras naciones? Mira, yo creo que hay varias acciones en concreto. Te diría primero las gubernamentales. El haber suscrito un acuerdo comercial México-Perú en 2011 fue excelente. Más tarde, integrar una alianza del Pacífico con 4 países donde también hay observadores y hay personas países que quieren participar, eso ha ido fortaleciendo más los vínculos, ¿no? Otra de las acciones gubernamentales que todo el tiempo ha habido, mejor dicho, no todo el tiempo, año con año se están haciendo foros de la Alianza del Pacífico y entonces ahí se forza a que los presidentes participen, se integren y creen una plataforma única de inversión y de promoción de negocios. Eso es por el lado gubernamental. ¿Qué ha pasado con los particulares? Yo creo que el surgimiento de las cámaras bilaterales en específico, mexicano-peruana con la de Perú-México, le han dado una oportunidad de hacer una vinculación estratégica entre empresarios y obviamente reconocer también los órganos que ya existen y se han consolidado durante muchos años, ¿no? Hablar de ANIER, hablar de COMSE y de otros sectores que apoyan a través de colegios, a través de instituciones privadas, lo que es el comercio exterior, siempre serán bienvenidos. En ese sentido, yo lo destacaría. Ahora bien, por el lado un poco más de la Cámara de Comercio, nosotros hemos tratado de crear en las distintas épocas también manuales o también llegar, por ejemplo, a hacer las misiones comerciales. En ese sentido, lo que tratamos de agrupar es los empresarios que quieran ir a Perú. Entonces los juntamos, les damos los lineamientos básicos y los llevamos a Perú y les garantizamos, por ejemplo, que tengan vinculación con cuando menos 3 empresas equivalentes a las que ellos quieren negociar. Y esto es muy agradable porque ya tienen, de alguna manera, no te diría un éxito probado, ya tienen elementos para decir, bueno, si me conviene, no me conviene, me interesa hacerme con él, o simple y sencillamente me voy en lo independiente. Esas son otras de las acciones. Y quizá el mayor mérito que hemos tenido es defender los intereses comerciales de los mexicanos en Perú o de los peruanos en México. Y en ese sentido, quiero referirme, por ejemplo, a lo que sucedió hace algunos años, cuando hubo una serie de exportaciones de Perú a México de madera proveniente de Iquitos, y aquí en México hubo una serie de malentendidos o mala información que se dio y se retuvo a la madera en Tampico durante meses, ¿no? Afortunadamente nosotros como Cámara estuvimos participando directamente, y esto aquí sí hago referencia al que es el actual presidente Eduardo Yulfo, que tuvimos la oportunidad de ir a gestionar con las autoridades para que se liberara la madera. Quizás fue el logro más importante porque tuvimos que desplazarnos con los congresistas a Perú, tuvimos que ir con los distintos órganos que veían la normatividad de la madera en Perú y en México, hasta finalmente obtener esa liberación de la madera. Imagínate, ¿qué pasa con un empresario que ha arriesgado su capital para traer contenedores y resulta que no lo puede sacar por una mala interpretación de alguna norma? Entonces tuvimos esa oportunidad, lo logramos y pues bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Y bien, Alejandro, durante esta gestión en la que estás, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que enfrentar? Mira, yo creo que como Cámara el mayor reto es superarnos constantemente. Y te lo digo porque, reitero, en los inicios hablábamos de consolidar el espíritu mexicano-peruano a través de los empresarios de aquí y de allá. Y ya los integramos. Más tarde buscamos hacer una alianza de todas las cámaras de Latinoamérica. Duró, fue importante y hemos seguido año con año, te digo, reinventándonos. Hablar de méritos o logros, yo creo que es hablar de un tiempo en específico. Porque, por ejemplo, ahorita si dijéramos, oye, en este tiempo de pandemia, ¿qué tantos logros han tenido? Pues sería muy difícil
compararlo con lo anterior, ¿no? Donde teníamos acción, interacción, íbamos, veníamos, etcétera. Entonces, lo que hemos tratado ahora es de fomentar y sostener la situación virtual, y además que no pierdan interés en nuestros respectivos mercados, ¿no? Con información, con pláticas, con charlas. Por ejemplo, en estos próximos días en Veracruz participaremos en una cena con empresarios que quieren invertir en Latinoamérica, en ciertos puntos de Latinoamérica. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que ir y participar con nuestros aliados comerciales. Esto es interesante porque no nos podemos cerrar la puerta, y sobre todo no podemos pensar que las cosas van a ser únicas y van a ser constantes todo el tiempo. Tenemos que ver la dinámica de los tiempos, como en este caso fue la pandemia, y no descuidarnos. Entonces te digo, cada año hemos tenido distintos retos. Actualmente yo creo que lo más importante ahora es que ver que con la pandemia que ha afectado a la salud humana y a la salud empresarial, en donde podemos hablar de muchas cosas negativas, pero también podemos enfocarlo como una crisis o como una oportunidad. Hemos tenido la oportunidad de estar vinculados más directamente, quizá en Zoom, etcétera, con gente que sí quiere hacer negocios y sobre todo mantener su interés. Estamos trabajando fuerte, y basta recordar que la Cámara se junta con personas que ceden su tiempo para generar un gran proyecto. Son actividades honorarias, y en ese sentido el principal reto que hemos tenido es mantener a estas personas que colaboran, y obviamente mantener el interés de los demás, de los empresarios, para que participen. Muy bien. Has tocado ya el tema de la pandemia. Lamentablemente, tanto México como Perú nos encontramos en las primeras posiciones de mayores casos confirmados de COVID. ¿Qué tanto nos podrías decir que ha afectado las relaciones comerciales que tenemos? Mira, yo creo que las que ya estaban se mantienen. O sea, no han habido grandes oportunidades de invertir, etcétera, porque hay que recordar que Perú restringió sus vuelos prácticamente 7 meses, ¿no? En el caso de México todo el tiempo estuvo abierto los vuelos, pero allá hubo confinamiento, aquí hubo libre circulación. O sea, se enfrentaron dos políticas para mantener la salud distintas. En este caso, si es bueno o malo, no lo sabremos. Yo creo que hasta que pase realmente el tiempo, y sobre todo tengamos ya el número total de personas que han fallecido y han sido infectados a causa del coronavirus. Lo que sí es cierto es que, reitero, son dos gestiones de salud distintas, de políticas de salud. Pero ¿qué ha afectado? Lo nuevo se ha retrasado más, porque por ejemplo misiones comerciales han dejado de tener esa ida, venida, etcétera. Entonces de alguna manera se han retrasado. Si bien es cierto que son no virtual lo de hoy y hemos participado en ello, lo cierto es que somos latinos, somos empresarios que nos gusta estar así frente a frente, ver, somos físicos. De palabras. Exacto. Entonces cuando dices, oye, no puedo ir, pero se restringen mucho las actividades, ¿no? Entonces estamos, yo creo que ante un panorama de mantener lo que ya se ha creado, consolidar lo que se ha dado, y obviamente estaremos en espera de ya una libre circulación sin restricción alguna para que los nuevos negocios fluyan. Pero eso sí, de que hay interés en diversas materias como tecnología, minería, salud, desde luego que servicios, desde luego que lo hay, ¿no? Entonces, de alguna manera es como un romance. Sabes que te gusta, pero le das tiempo para que se den las cosas. A que se cuezan. Claro, a que se cuezan las cosas. Y bien, hablando de esa falta de contacto, por ejemplo, me imagino han implementado más reuniones con Zoom, cosas así para acercarse. ¿Qué otras medidas hay para contrarrestar las secuelas de la pandemia? Mira, yo creo que lo más importante, que eso siempre se ha dado, siempre en los últimos 10 años sobre todo, que siempre tendrás un contacto virtual, o sea, correos electrónicos, tendrás muestras, tendrás 1000 cosas. Entonces, en ese sentido, la mensajería sigue viva. Si tú quieres o tienes una necesidad en específico, ya sea que nos llames o le llames a tu proveedor o a tu cliente, etcétera, y se sigan dando ese tipo de situaciones. Pero, ¿qué más ha habido? Pues yo creo que ahorita lo más importante que se ha dado es que primero seguimos siendo, dentro de todo, países saludables, económica, política y obviamente socialmente, ¿no? No se han dado ninguna situación que digas, wow,
no podemos traerlo por riesgos de infección, etcétera. Obviamente se ha dado mucho un debilitamiento de la voluntad de las personas de que no son tan adecuados su funcionamiento, o sea, no llevan las precauciones, no toman las precauciones. Eso es en lo individual, no lo podemos prevenir. Pero, pues mira, ¿qué te puedo comentar? Estamos tratando de actuar y actuar bastante bien. ¿Y qué más podemos hacer? Estimular el uso de los empresarios en los medios electrónicos. También aquí se da algo simpático, que muchos empresarios le tenían miedo a la computadora. Y ahora, por más que los motivas, por más que los incentivas, no se animan, pero ya cada vez es menos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Sí, en ese sentido la digitalización ya es lo de hoy. El pan nuestro. Sí, y bien, para ir terminando la entrevista, ¿cómo ves el intercambio comercial entre Perú y México en los próximos años? Yo te lo digo, yo soy muy positivo. Creo que debemos de agradecer que tenemos acuerdos comerciales, nuevamente cito el que tiene México con Perú, Perú-México, la Alianza del Pacífico, que son dos marcos independientes pero vinculados con el comercio. Y obviamente también el apoyo y la gestión que están haciendo algunas instituciones. Por ejemplo, y lo cito, creo que debemos de aplaudir en grande el hecho de que cada año se hagan reuniones de la Alianza del Pacífico donde se junten los presidentes y traten de crear nuevas condiciones o fortalecer las que ya existen. Entonces ahí mi aplauso para, en el caso concreto de México, a NIER y COMSE que participan, o más que nada COMSE. Y por el otro lado las cámaras bilaterales que están participando muy fuerte. Entonces yo creo que en ese sentido, por el lado de los particulares me parece excelente las instituciones. Y por el lado de los empresarios, mira, la pandemia es cierto, ha generado una gran crisis, una gran mortandad en las empresas. Pero también hay empresarios que han visto la posibilidad de crecer y consolidarse en otros mercados. Entonces, lo que te decía, probablemente no estén yendo en lo físico, quizá estén mandando muestras, etcétera, pero se están reservando las acciones para que una vez que suceda o haya mayores oportunidades o mejores condiciones para evitar la pandemia y hacer un negocio, pues obviamente lo van a tomar. Ya sea que, por ejemplo, nosotros tenemos muchas empresas que quieren invertir en tecnología en Perú, que quieren llevar servicios a Perú, y obviamente también, por ejemplo, hay empresas que acaba de llegarnos hace poco la solicitud para ir a construir hospitales y centros de salud no solo en Perú, en Latinoamérica. Entonces, estaremos viéndolo. Son opciones interesantes. Ya listas. Claro, pero obviamente tendremos que esperar un poquito más a que haya mayor circulación. Yo lo veo bastante positivo. Y del lado de Perú me están llegando opciones de que traer más comida, que de alguna manera tú lo has visto, el boom que se ha dado en México por la comida peruana, bueno, en el mundo, pero que se están abriendo lugares y están viendo la forma de traer nuevos sabores. Por el lado de lo que es restaurantes puede ser interesante, por el lado de la comida, los servicios, hotelería, se va a hacer, yo creo que nos podemos estabilizar muy pronto y crear condiciones y aprovechar todas las oportunidades de negocios. Pero nuevamente, estamos viviendo una situación extraña. Entonces, una vez que esto extraordinario regrese a ser ordinario, estaremos viendo la posibilidad de que surjan más negocios y se consoliden. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bien, hemos terminado esta entrevista. Estuvimos con el vicepresidente de la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana, el licenciado Alejandro Ruiz Robles. Muchas gracias otra vez por esta entrevista. Samantha, muchas gracias y esta es su casa. Cuando quieran. Hasta pronto.